Te voy a meter en el tema. Perfecto. Sí. Viste que el otro día Cristina, que se armó toda la pavada, Qué frío, porque todo se toma para la pavada. Que Cristina nombró al Elegante, a los chicos de música urbana, pibes jóvenes. Y bueno, y después se llegó a la conclusión de que bueno, que estamos con algunos problemas en cuanto al voto joven. Y hay especulaciones al respecto de que los pibes jóvenes, bueno, no están dándole bola a la política, se ponen antipolíticos. ¿Vos qué estás viendo de esto que parece que es una preocupación real en el gobierno? Sí, yo creo que son cosas también fluctuantes. Este ha sido un año durísimo para la gente más joven. Para todos, ¿no? Pero sí. Los pibes les arruina el modo de vida. Sí. Esta experiencia. Yo no quiero desviar la atención, yo pienso que hay problemas, siempre hay problemas para dialogar con sectores específicos de la sociedad y con la sociedad en su conjunto. Los debe haber, si las encuestas registran eso, habría que ver un poco más las causas, ¿no? Porque las causas tampoco se resuelven. Hay una idolatría con las encuestas que es un peligro, porque las encuestas dicen tal porcentaje de jóvenes no vota o está en contra de la política, y eso es la respuesta de un joven en el momento que le hacen una pregunta y que él se toma unos segundos para contestar si está contento, está menos contento o por qué está descontento. Y eso que surge no de un estudio, por lo menos no en la mayoría de los casos, de un estudio motivacional, de un estudio más orientado, más científico, son números, y los números después se vuelcan en un papel y se interpretan, y ya la interpretación es una realidad nueva. Es como las encuestas de Paladini en Clarín, no se sabe si lo que uno está leyendo es el resultado de una encuesta o la ocurrencia de Paladini. Yo sospecho más bien de esto último. Pero más allá de las cosas orientadas, sesgadas políticamente o por intereses de los más diversos tipos, la encuesta tiene unas limitaciones que ya además conocemos. Hasta en el único punto fuerte que tiene las encuestas, que es la aproximación estadística, está teniendo problemas, muchos problemas. Las encuestas del año pasado para la elección decisiva le erraron por muchos puntos. Yo creo que sí, siempre sirve, yo no digo que no sirve mirar las encuestas, porque por lo menos si uno tiene un criterio selectivo de qué encuestadoras escuchar, digamos. Bueno, pero a ver, te molesto. Cristina parece que las miró. Sí, seguramente, pero yo creo que ahí hay otra falacia, porque asociar la referencia de Cristina Elegant a la cuestión del voto joven es una inferencia por lo menos un poco exagerada. Cristina siempre Cristina es la presidenta de la República que más se ha dirigido a los jóvenes, que más ha tenido presente a los jóvenes. Cada discurso de Cristina, le fuera bien, le fuera mal, en los años que estaba a favor de la corriente, en los años que estaba en contra, Cristina siempre habló de su propia juventud, comparó la juventud de ahora con la juventud de ella, les habló siempre del respeto por las leyes, por la democracia, los instó a trabajar, a ser patriotas, consagró deportistas, Cristina, deportistas jóvenes, los puso en un primer plano de la atención pública. Yo la verdad es que creo que es despreciable esta idea de asociar una referencia de Cristina a Elegant a la cuestión de la especulación, con el voto joven en las elecciones intermedias. Es un borramiento de la historia feroces. Ahora, sí es verdad que está bien, está la pandemia, etcétera, pero hay como una suspensión del activismo político, da la sensación. Eso ya viene de hace bastante tiempo, Barra, por las experiencias que yo hago, que vos conocés algunas de ellas, yo tengo cierto registro, y la verdad es que es cierto esto. Hay algo muy especial que creo que vale la pena notar. En la calle, cuando se hacían las grandes cosas de la movilización, las juventudes eran un porcentaje altísimo de la gente que se movilizaba, ¿no? Aunque había también gente de otras generaciones, no estoy hablando exclusiva, no estoy diciendo que exclusivamente se movilizara la juventud, pero a la hora de actividades más específicas, digo charlas, actividades de formación, encuentros para tratar temas diversos,
el peso de las personas de las generaciones más viejas, por decirlo groseramente, es muy alto, es muy poca la gente, que participa. Yo creo que hay una distancia, me atrevo a decir que hay una distancia generacional con el lenguaje de la política, con los modos de la política, con cierto conservadurismo en las modalidades de la convocatoria a los jóvenes. Bueno, Edgardo, ahí sí me permito interrumpirte, porque más allá de los fines canallescos con que se utilicen las encuestas, el dato político que se desprende es esto que mencionás vos, y es que tal vez, a pesar de que las políticas públicas del kirchnerismo tuvieron a los jóvenes como protagonistas, lo que se ve es que desde hace bastante tiempo no se los incluye, no desde el discurso público, sino que no se los expresa, no se los contiene como se los contenía antes. ¿Empieza a haber ese registro, tal vez? Sí, de todas maneras, Dipi, fíjate, Piti, ¿cómo es tu apodo que siempre me hago? No, está bien, Dipi. Pero no soy el de la tele. Vos sos el bueno, el Dipi bueno. No, yo creo que el enunciado de la pregunta ya genera un problema, ¿no? La idea de la convocatoria, la idea de que los jóvenes deben ser convocados. Yo, lo voy a poner con un ejemplo histórico, una experiencia personal incluso. A los jóvenes de mi generación, que es la generación que se incorporó a la política con el Cordobazo y en la década del 70, nadie nos convocaba. Nos convocaban al revés. Nos convocaban a que nos quedáramos en casa, nos quedáramos... Yo creo que ahí hay una cosa demasiado rectilínea entre el comportamiento político de los jóvenes y la convocatoria que la política, un sujeto también muy complejo, porque la política no es una sola, porque la política es muchas cosas. Entonces se reduce lo político a lo electoral, se reduce lo político al candidato que votan o no votan los jóvenes, y después está el hecho real de que cuando se hace la elección, hasta ahora las elecciones que ha habido desde el 2001 en adelante, los jóvenes han votado siempre para proyectos colocados en el plano de la izquierda, en el plano popular, ampliamente. Entonces yo lo tomo con pinzas, no niego el problema, el problema yo lo vivo de otra manera, el problema lo vivo desde cierta dificultad, si vos querés personal, para acercarme más, para conseguir un lenguaje que pueda ser compartido. Hay un problema de lenguaje, un problema de lengua que está ahí latiendo, y es muy difícil de resolver. En el esquema, en el paradigma de la convocatoria, de que los viejos de la política sepamos convocar a los jóvenes, no tiene solución eso, porque nunca fue así. Porque el voto joven favorable al kirchnerismo del 2013 en adelante no tiene tanto que ver con una convocatoria explícita, tiene que ver con una interpretación práctica, con una interpretación política, oportunidades que se abren, universidades que se abren, facilidades para conseguir empleos en las épocas, en las rachas mejores, digo, porque después hubo un momento donde tampoco tuvo esa facilidad. El mejoramiento de las condiciones de vida es una condición, yo la pondría en el lugar central, no reducido a lo económico, condiciones de vida. Y por eso vuelvo al tema de la pandemia. La pandemia es la obligación de no juntarse, es la sospecha por el que se junta, es el considerar la reunión joven como un problema sanitario. Y yo no digo que no lo sea, pero yo creo que no es demasiado aventurado poner en el centro de la explicación de los problemas, digamos, que tiene el voto joven hoy con los padecimientos de la pandemia. Y yo creo que además hay que sumar un discurso bastante hábil de un sector de la derecha que habla de libertad. Y cuando la derecha habla de la palabra libertad, le está hablando a los pibes que están con rabia porque no se pueden ver ni en el colegio secundario, porque no se encuentran en la universidad. El otro día yo estuve en la universidad después de mucho tiempo, porque me tocó votar, porque las clases yo las doy virtuales,
y da la impresión de que uno ve fantasmas, gente que está caminando como sonámbula. La universidad, las facultades sociales no tiene nada que ver con la vida normal de las facultades sociales. Hay un clima de tristeza. Claro, me hiciste pensar eso, ¿no? Que no es solamente no nos podemos juntar a tomar una cerveza, hay un espíritu, es decir, tu espíritu de época era el cordobazo, que tiñó a la sociedad de una onda, digamos. La pandemia, que es de derecha, ya nos dimos cuenta, está generando un espíritu de época. Sí, y además hay que tener en cuenta que en la Argentina, que nosotros lo hemos convertido en un eslogan, pero no hay que perder de vista, en la Argentina las cosas venían muy mal barajadas desde antes de la pandemia. Sí. Pero muy mal barajadas. Todo lo que fueron recuperaciones de derechos, expansión de derechos, desde el plan Cunitas, que me alegra que haya vuelto a estar en la agenda pública, en la discusión, desde eso hasta la ayuda laboral a los que entran al primer empleo, de los créditos para hacer la primera casa, muchas cosas que se esfumaron. Uh-huh. Edgardo, ¿sabés que se fumaron, mejor dicho? Claro, sí. Sabés que la inquietud nuestra, la mía y la de Barra, tiene que ver, más allá de lo que venimos leyendo, con que ayer acá en La Patriada salió al aire Leandro Santoro y los compañeros que lo entrevistaron le preguntaron por la cuestión de la juventud. Y Santoro admitió que hay que prestar atención a ese sector y puso de ejemplo lo que pasó en Chile y en Colombia, más allá de las distancias que hay con la política en esos lugares con respecto a Argentina, ¿no? Por eso preguntábamos o poníamos sobre la mesa este tema, porque lo que decía él es que ganaba la antipolítica en esos lugares y hay que cuidar que no sea permeable la juventud argentina a ese deseo. Sí, yo estoy de acuerdo con la preocupación de Leandro. Ahora, yo pondría un elemento, porque cuando uno compara, tiene que desplegar variables de comparación, porque si no la comparación juventud con juventud, no creo que Leandro lo haga así. Aparte, uh-huh. Leandro es un colega de la ciencia política, lo cual no tiene nada que ver. No sé por qué lo metí, pero digo lo metí porque fue alumno mío en algún momento, Leandro. Y yo entiendo que Leandro tiene muy claro lo que estoy diciendo ahora, pero me parece que lo que hay que evitar es una simplificación, porque lo de Chile, la experiencia de la juventud en Chile, no tiene nada que ver con la experiencia de los últimos años de la juventud en la Argentina. En el nivel de politización, en el nivel de compromiso, en el nivel de contención que cierta identidad política ha logrado con la gente más joven, y que ahora hay otro sector, un sector de derecha muy hábil en términos de consigna, que está logrando dialogar de otra manera. En Chile, en Perú, en un conjunto de países de la región, hay que tener en cuenta que el sistema de partidos políticos no tiene ningún mensaje serio para la juventud. En Chile la derecha se comportaba como derecha y la izquierda también se comportaba como derecha. Claro. Nosotros terminamos, cuando hacíamos el balance de los primeros años del gobierno de Kirchner y la nueva situación en América Latina, decíamos el giro a la izquierda e incluíamos al gobierno de la concertación en el giro a la izquierda. Sí. O sea, había que dibujar con una muñeca muy habilidosa para poder encontrar en Chile algo que le hable a la juventud desde el ángulo de los derechos, del ángulo de la expansión, de la libertad, de la democracia, de la justicia. Eso es lo que está pasando en América Latina. Y ahí sí uno tiene que incluir obligadamente el matiz, el giro discursivo que representa el gobierno actual del Frente de Todos respecto de la tradición, digamos así, de los gobiernos de Néstor. Eso sí es y quizás Leandro esté pensando sobre todo en eso, porque el discurso se ha despojado de desafíos, de convocatorias movilizadoras. Eso es cierto. La composición, la estructura y la experiencia real que está haciendo el Frente de Todos como gobierno le ha hecho perder mística a este espacio. Esto yo creo que no es una crítica necesariamente, porque ¿qué sería una crítica? ¿Qué otra cosa se hubiera podido hacer en estos meses? Seguramente se podrían haber hecho otras cosas y yo no tengo problema en discutir las cosas que se podrían haber hecho y no se hicieron.
pero también vamos a decir una simple cosa, que no hubo movilización callejera. Ajá, claro. No hubo movilización callejera. Entonces el clima en el que se vive es un clima, insisto, un clima donde somos sonámbulos moviéndonos sin referencias colectivas, moviéndonos con los Zooms, con las reuniones familiares y de amigos a través de una pantalla. Yo creo que eso es realmente grave, y yo creo que es efectivamente un gran desafío reponer una esfera de conversación más efectiva con los jóvenes, con más sueños, con más épica. Esto yo creo que no es un aspecto secundario, no es demagogia la épica. No. La épica es un modo de vivir la política, un modo de vivir la experiencia de vida, digamos. Moca, la seguimos la semana que viene, a ver si le encontramos, vamos buscándole la vuelta. Dale, barra, gracias. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Edgardo Moca.